Bienvenidas y bienvenidos al Archivero, un segmento audiovisual con temáticas de relaciones internacionales, donde analizamos cuestiones de actualidad, criticamos y debatimos, con una mirada plural, inclusiva y latinoamericana, porque la política es y la hacemos entre todas y todos. Hoy, en nuestro primer capítulo, Erika Lanzini. Hola a todos, mi nombre es Erika Lanzini, soy graduada de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNICEN y quiero agradecer en primer lugar y antes de comenzar a discutir algunos temas que nos preocupan y ocupan a Mirada Internacional por esta invitación para ser parte de una producción en la que se ponga en valor ni más ni menos que nuestra formación como graduados de la carrera. Así que en ese sentido contarles además que tuve el placer de recibirme en el año 2000 como primera graduada de la licenciatura en Relaciones Internacionales, una carrera que tiene una formación integral acerca de los problemas sociales, políticos y económicos del mundo y a partir de la cual se nos disparan un sinnúmero de oportunidades para pensar no solo qué es lo que está sucediendo en el mundo en el que vivimos, sino qué podemos hacer para transformar las desigualdades que lo caracterizan. ¿En qué contexto surgen los movimientos feministas latinoamericanos? ¿Se puede hablar de un feminismo plurinacional? ¿Cómo estos han evolucionado a lo largo de la historia? Y en Argentina en particular, ¿cómo es que surge la llamada marea verde? Pensar el feminismo en el marco de las relaciones internacionales nos lleva ni más ni menos que a pensar la situación de las mujeres y a reconocer la desigualdad estructural a la que las mujeres han sido sometidas a lo largo de la historia de desarrollo de los Estados-naciones modernos tal como los conocemos hoy. En la academia normalmente se ha llevado un orden cronológico respecto de la evolución del movimiento feminista que tiene que ver ni más ni menos que con la mirada que Occidente tiene respecto de la organización de las mujeres, de las luchas de las mujeres y del reconocimiento de derechos que las mujeres le han robado a los Estados-naciones. Ahora bien, la pregunta tiene que ver con, ¿es esa la única forma de comprender los feminismos? ¿Son los feminismos únicamente aquellos que derivan ni más ni menos que de Occidente, del lugar de donde se derivan la mayor parte de las discusiones en la teoría de las relaciones internacionales? ¿O podemos pensar que hay otros feminismos? Unos feminismos que dan cuenta de realidades nacionales y de realidades regionales que tienen que ver con las mujeres que nos reconocemos como mujeres del sur. Y en ese sentido es interesante pensar en los feminismos del sur como el punto de partida para la discusión de los feminismos latinoamericanos. Claro que hay una corriente de feminismos latinoamericanos. Son esos feminismos que de la mano de Lorena Cabnal en Guatemala, de la mano de Julieta Paredes y un montón de compañeras feministas aymaras en Bolivia, vienen a discutir ni más ni menos que las consecuencias de un patriarcado que no es solo occidental, sino que también es un patriarcado que antecede a la colonización, que tiene que ver con ese patriarcado ancestral. Es en ese marco de diversidad, de reconocimiento de más de 600 naciones de nuestra América, esas naciones que se reconocen como las naciones del Abya Yala, donde debemos empezar a pensar en la conformación de un feminismo plurinacional. Pero ¿y de qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Hablamos ni más ni menos del sentido de conformar una sociedad sin jerarquías, una sociedad sin desigualdades, una sociedad donde nuestro género no sea un motivo para la discriminación, donde no estemos subordinadas por el solo hecho de haber nacido mujeres o por el hecho de haber decidido serlo. De eso hablamos cuando hablamos de feminismo. Cuando pensamos en nuestro país y en la historia del feminismo en Argentina, se trata de eso, se trata de la lucha de las mujeres organizadas, de nuestras primeras feministas por acceder a la educación, por luego tener educación pública, que es lo que nos permite hoy estar conversando, por acceder a un trabajo y después de tener un trabajo, porque ese trabajo no sea un trabajo feminizado, porque no se nos relegue a las tareas de cuidado, porque nuestro salario sea igual que el de los varones. Un feminismo que va a luchar desde las mujeres para conseguir el voto, para conseguir el derecho a elegir y a ser elegidas, ni más ni menos. Algo tan simple como la pelea por tener las mismas condiciones para tomar decisiones que tienen que ver con nuestros pueblos. Un feminismo que hoy podríamos decir se encuentra en la cuarta ola.
o como prefiero decir yo y junto a todas nuestras compañeras feministas, un feminismo que está en la marea verde. La marea verde es la fuerza que nos dan estos pañuelos. Pañuelos que en el último año han traspasado las ciudades, han llegado a todas las escuelas, pañuelos que han sido portados por estudiantas de apenas 14, 15 años, pero también por nuestras compañeras de más de 80, que durante más de una década, a través de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, vienen reclamando para que el Estado deje de decidir sobre nuestros cuerpos, para que la posibilidad de ser madres sea una elección y no un mandato, para que quienes decidimos no serlo tengamos acceso a través de medios seguros a interrumpir voluntariamente un embarazo. Una marea verde que viene a decir que todas las mujeres tenemos derecho a decidir. Una marea verde que viene a reclamar porque las compañeras que se mueren en abortos clandestinos son las compañeras pobres. Una marea verde que no puede dejar de ver que la condición de género va de la mano de una condición de clase, una condición de raza, y que estas intersecciones nos dejan en el peor lugar. Pero por suerte esta marea verde está creciendo tanto que hoy encontramos a compañeras marchando con su pañuelo verde más allá de las fronteras de nuestro país. Compañeras que marchan en Chile, que marchan en Ecuador, que están recorriendo los países de nuestra América para decir que queremos decidir de manera segura, libre y gratuita. ¿Cuáles fueron los cambios que permitieron llevar adelante la discusión de la ley IVE y su tratamiento en el Congreso? ¿Cuál es la relación entre esto y el contexto internacional? ¿Cómo se encuentra actualmente la cuestión legal sobre lo mencionado anteriormente? Y el 2018 fue un año muy particular para el movimiento de mujeres en Argentina. En los últimos 2 años el movimiento de mujeres ha venido reclamando la retracción del Estado en el marco de políticas de ajuste, de políticas neoliberales, de una vuelta a un Estado mínimo que viene recortando programas básicos para garantizar derechos que las mujeres venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, como el acceso ni más ni menos que a métodos anticonceptivos, a un sistema de salud que nos permita vivir nuestra sexualidad plenamente. Y en ese marco tuvimos la contracara de poder dar la discusión en el Congreso de la Nación por primera vez desde que hace más de 7 años la campaña por el derecho nacional al aborto seguro, legal y gratuito presentara el primer proyecto para discutir la interrupción voluntaria de embarazo. Fue este año, fue en 2018, en el marco de protestas sociales, en el marco de una reforma previsional que deja a las mujeres de Argentina en el borde de no alcanzar la jubilación mínima porque sus trabajos de cuidado, esos trabajos que no han sido remunerados en la mayor parte de su tiempo de actividad, hoy no les permiten acceder a una jubilación. Bueno, fue en ese marco que la Marea Verde copó las plazas del Congreso, copó las calles de Buenos Aires, copó las plazas de las ciudades de todo el país, los centros culturales. Acá en Tandil, el Centro Cultural Universitario, que encontró su sala desbordada de compañeras con sus pañuelos verdes siguiendo el minuto a minuto de la transmisión de una Cámara de Diputados que discutió y donde el proyecto obtuvo su media sanción. Un logro histórico para el movimiento de mujeres, un logro histórico que continuó y que continuará pese a que el 8 de agosto el Senado de la Nación, nuestros senadores y senadoras, los que nosotros elegimos, decidieron que este año no sería el año en que el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo se hiciera ley. Pero eso no frena a la Marea Verde. Las compañeras sabemos que tenemos que seguir luchando. Los compañeros son cada vez más conscientes de que tenemos que estar juntos para poder obtener ni más ni menos que nuestro derecho a decidir. Así que un año movido, un año agitado, un año con mucha marea, donde pese al resultado que se obtuvo en el Congreso de la Nación, de todas maneras sabemos que la despenalización del aborto ya está, que la legalización del aborto no es ley, pero que el aborto obtiene en nuestra sociedad la garantía de ser cumplido. ¿Por qué? Porque de la mano de este proyecto de ley, de la mano de esta marea que llegó a todos los rincones del país, son muchas las compañeras que hoy se constituyen como socorristas, somos muchas las compañeras que nos acompañamos
y que sabemos que la discusión no es ahora, la discusión va a ser el año próximo o tal vez el siguiente, porque en el 2020 lo que estamos seguras es que los legisladores y legisladoras que lleguen a una banca en el Congreso de la Nación habrán tenido que definir una posición con respecto a la garantía de nuestro derecho a decidir, con respecto al aborto legal, seguro y gratuito para todas. ¿Cuál cree que debe ser el aporte de las relaciones internacionales? ¿Cómo se podría reforzar la perspectiva de género en nuestra carrera? Mientras conversaba con ustedes pensaba cómo se ha ido introduciendo la discusión feminista en nuestra facultad. Y no puedo dejar de hacer referencia a la etapa que me tocó cursar como estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas entre el 96 y el 2000, y la poca relevancia que cobraba el tema en las discusiones que teníamos, no solo dentro de nuestra formación específica de las relaciones internacionales, sino incluso en los pasillos de la facultad. Y en ese sentido rescatar algunas docentes que por ese entonces empezaban a plantear estas discusiones, como Matilde Rodríguez, que hoy ya está jubilada, o como Mariel Bacheri, de las primeras docentes dentro de la carrera de Relaciones Internacionales que empiezan a abrir las discusiones respecto de estos temas. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido la evolución? Porque lo que vemos es que en los últimos años ha empezado, a partir sobre todo del movimiento estudiantil y de la correspondencia con algunas docentes que somos feministas y que militamos el feminismo más allá de la facultad, a generarse un diálogo diferente, ¿no? A generarse un espacio de discusión donde el feminismo tiene cabida. En ese sentido, sin ir más lejos, la Cátedra Libre de Género, Sexualidades y Violencias, instaurada en la Facultad de Ciencias Humanas el año pasado, y la posibilidad este año de que estudiantes de Relaciones Internacionales pudieran tomar este espacio como un seminario curricular, pudieran sumar a su formación integral la perspectiva de género y la mirada feminista de los temas sociales. La verdad es que ha sido un gran avance. Claro que falta mucho, siempre va a faltar mucho, porque lograr una verdadera transformación cultural es un proceso de largo plazo. Por eso es importante que logremos la curricularización de la perspectiva de género en el plan de estudios y en los programas de las distintas asignaturas. ¿Y qué implica esta curricularización de la perspectiva de género? Bueno, implica una conciencia de que la historia ha sido contada solamente desde algunas voces y que es necesario empezar a sumar otras voces en las discusiones. Ese es el desafío que algunas y algunos docentes hemos empezado a asumir, que sabemos que tiene un montón de debilidades, que aún queda mucho por hacer, pero que estamos convencidos de que de la mano del movimiento estudiantil es el modo en que vamos a lograrlo. Porque es desde ahí, desde donde vienen los interrogantes, porque es desde ahí, desde donde vienen los cuestionamientos, y porque indudablemente en la Facultad de Ciencias Humanas y en la carrera de Relaciones Internacionales hay un movimiento estudiantil que está preocupado en serio por los problemas sociales del mundo. ¿Cuál es la importancia del feminismo en la agenda de las relaciones internacionales? Pensar el feminismo en las relaciones internacionales sin duda implica pensar desde una perspectiva de derechos humanos, porque cuando hablamos de feminismo hablamos de derechos de las mujeres, y cuando hablamos de derechos de las mujeres y las disidencias sexuales lo estamos haciendo desde una mirada de los derechos humanos. Sin lugar a dudas, desde las relaciones internacionales hay mucho para contar en materia de avances de reconocimiento de los derechos humanos, de las mujeres, de las disidencias sexuales y de otro montón de minorías que no fueron consideradas al momento de pensar la organización del sistema de naciones. Por eso es tan importante que desde las relaciones internacionales empecemos a pensar el feminismo como un tópico, empecemos a pensar a las organizaciones de mujeres como un actor social, un actor político, un actor que indudablemente incide en la evolución de las relaciones entre los países, que atraviesa las fronteras, que empieza a construir un movimiento social que no tiene límites, que no tiene una referencia nacional y que en ese sentido se convierte en un actor indudablemente
de referencia para las relaciones internacionales. Por eso es tan importante. Cuando pensamos en América Latina, además tenemos que pensar los movimientos feministas de la mano de esta avanzada de un capitalismo por desposesión que viene despojando los territorios, que deja a las comunidades más pobres a la deriva, que no solo le quita sus recursos naturales, sino que además hace que los cuerpos de nuestras compañeras se constituyan en un botín, en una mercancía, en un espacio de disputa donde la distinción entre cuerpo y territorio deja de ser una. Parece que pensar las relaciones internacionales y el feminismo indudablemente nos lleva a pensar esos centros de disputa, esos lugares que vienen a discutir el orden establecido, que vienen a discutir un orden patriarcal, pero que también vienen a discutir un orden capitalista, que vienen a discutir ni más ni menos que las desigualdades sociales. Y en ese sentido los estados tienen mucha responsabilidad y por eso siempre decimos el Estado es responsable. Ese es nuestro lema, hacia ahí vamos. Y también podemos decir que hay una comunidad internacional que tiene que empezar a hacerse cargo de las demandas de los grupos de mujeres organizados.